Muchas gracias, Josué. Pues bueno, vamos a dar inicio siendo las 5 o 6 de la tarde. Damos la bienvenida a estudiantes y público en general a este seminario abierto de investigación UCEM, el primero de este año 2021, con el tema Nuevas reglas en el sistema electoral y la aplicación de protecciones judiciales. Para esta emisión queremos agradecer de corazón al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, a la legislatura actual y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con un afecto también muy especial porque nunca habíamos invitado a asociaciones civiles. En esta ocasión inauguramos esta invitación a los seminarios, a Educación y Ciudadanía, Asociación Civil, también conocida como EDUCIAC, por su participación no solo en el seminario, sino por formar parte en las propuestas y actividades que se llevan a cabo al interior de nuestra universidad. Soy la maestra Alicia Villagómez Carvajal, a sus órdenes, y a nombre de la Coordinación de Investigación y la Coordinación de Derecho y de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad del Centro de México, reconocemos y aplaudimos su labor como divulgadores, como investigadores sociales y también como activistas. Por ejemplo, en el caso del doctor Thatcher, de alguna manera lo ha sido muy arduamente. Y bueno, en el caso del doctor Rogelio, pues es muy comprobado el trabajo que está haciendo EDUCIAC, ¿no? Que ya lleva muchos años y tiene una historia. La dinámica del seminario será la siguiente. Cada participante presentará su tema en 20 minutos. Posterior a ello, se abre un espacio de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir a todos que tengan prendidas nada más las cámaras los ponentes y hacemos de su conocimiento, como ya dijo el doctor Josué, que la presentación será grabada y estará disponible en nuestra página de investigación, que es www.investigacionusem.com. Muchísimas gracias y cedo en este momento la palabra a la licenciada Lucelena Vargas, coordinadora de la licenciatura de Derecho y la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, pues para que nos son representando al primer ponente. Luz. Hola, muy buenas tardes a todos. El doctor Daniel Thatcher Contreras, a quien le agradecemos mucho su disposición para colaborar frecuentemente con la Coordinación de Investigación y con la Coordinación de Ciencias Políticas y Administración Pública, es doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido ponente en más de una decena de congresos nacionales e internacionales y ponente en más de una veintena de mesas de divulgación y difusión. Cuenta con 17 trabajos publicados entre libros, artículos en revistas científicas, capítulos de libros y memorias en congresos. De ellos, los últimos publicados son los siguientes. Su libro, Análisis del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el proceso electoral federal 2017-2018, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, en el libro La judicialización de los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero en el 2019, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el artículo Latino Vote and its Electoral Influence in the United States en Norteamérica, revista académica del CISAN-UNAM en el 2000. Doctor Thatcher, le cedemos el uso de la voz. Bienvenido. Muchísimas gracias. Quiero, pues, primero agradecer a la UCEM, en particular, pues, a la maestra Alicia Villagómez, a la maestra Lucelena Lechuga, por la invitación tan amable que me han hecho para participar pues, en este y en otras actividades con la universidad. Y, pues, la verdad me siento muy, muy agradecido, como decía, de la invitación que me han hecho para este seminario sobre las nuevas reglas de la representación política. Y bueno, yo quiero platicarles. Esta ocasión titulé mi presentación El Sudoku Electoral. Y bueno, un poco del contexto, pues ustedes saben, el Sudoku es este juego, ¿no? En donde se tienen que agrupar números de tal manera que el tablero del juego se vuelve complejo en tanto que tenemos que tener un orden en la posición de los números, que no se repita, ¿no? Es decir, la idea del Sudoku es que los números que se acomodan en este tablerito
tienen que acomodarse, no repetirse, ¿no? Implica un orden muy particular en donde las piezas van encajando en su conjunto. Y he titulado así mi plática del día de hoy, porque estamos frente a un momento en donde las reglas de la representación política se van a transformar de manera importante en los próximos años. Un poco del contexto que es importante señalar es lo que está aconteciendo en este proceso electoral 2020-2021. Y es que en este proceso nos enfrentamos a un escenario pues inédito. El Instituto Nacional Electoral, desde la elección del año 2018, en aquel proceso 2017-2018, impulsó una acción afirmativa para garantizar que los pueblos indígenas tuvieran representación en el Congreso. Esta acción afirmativa reconoce o reconocía en su momento que hay distritos donde la población indígena es mayoritaria. Y entonces el instituto en su momento estableció estas acciones afirmativas para garantizar que en estos distritos donde la población indígena es mayoritaria, pues tuvieran plena representación, que las personas que compitieran en ese distrito se adscribieran a las comunidades indígenas. En el 2020, para la preparación de este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral volvió a emitir acciones afirmativas para garantizar la participación de los pueblos indígenas en este proceso electoral. Sin embargo, hubo una impugnación al acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral. Una impugnación de una persona que señalaba que el acuerdo estaba siendo excluyente de otros grupos subrepresentados o en alguna situación de vulnerabilidad, y que pues ello afectaba la participación política de estos grupos. Particularmente que la persona que impugna el acuerdo, pues es una persona que está buscando que se incluyan acciones afirmativas para personas con discapacidad. Y el 29 de diciembre, perdón, dice febrero, pero el 29 de febrero del año pasado, del 2020, prácticamente para cerrar el año, el Tribunal Electoral emite una sentencia que va a ser fundamental en toda esta historia. Porque en esta sentencia reconoce que efectivamente el INE había dejado fuera a otros grupos que se encuentran en situación de subrepresentación, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, e instruye al instituto para que se incorporen a estos otros grupos en desventaja, subrepresentados, vulnerables, al conjunto de las acciones afirmativas. Y el INE, en acatamiento a esta sentencia, hace un nuevo acuerdo o rehace el acuerdo sobre las acciones afirmativas. Y en el marco de este nuevo acuerdo que se votó, que se aprobó el día 15 de enero, en el marco de este acuerdo, diversas organizaciones de grupos muy diversos solicitamos, en el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, Fuerza Migrante, Iniciativa Ciudadana, el Frente Nacional de Migrantes, solicitamos que se incluyeran los migrantes en estas acciones afirmativas, como lo hicieron también asociaciones de jóvenes y otros grupos subrepresentados. El acuerdo que toma el INE el 15 de enero reforma aquel acuerdo original, y entonces se incorporan al conjunto de las acciones afirmativas a personas con discapacidad, a la comunidad LGBT, a personas afromexicanas, pero no se incluyó en este acuerdo ni a jóvenes, ni a personas en situación de pobreza o migrantes, que fueron los temas, los grupos, ¿no?, que se plantearon en la discusión del Instituto, del Consejo General, alrededor de estas acciones afirmativas. Derivado de ello, los grupos de migrantes, ¿no?, Fuerza Migrante, encabezado por Jaime Lucero, David Herrera, Oscar Hernández, presentaron un juicio de protección de derechos contra este acuerdo del 15 de enero,
señalando pues que la respuesta que había dado el Consejo General a las acciones afirmativas o a la solicitud de incorporar las acciones afirmativas a los migrantes había sido insatisfactoria, porque en su momento el instituto señalaba que era necesario hacer más estudios sobre la población mexicana residente en el extranjero, que no había suficiente información. Sin embargo, bueno, pues sabemos que el voto de los mexicanos en el extranjero a nivel federal, pues ya ha tenido 3 experiencias. Desde el año 2016 se emiten credenciales en embajadas y consulados. Hay un plan estratégico de vinculación que deviene del año 2016, que se volvió a reformar y adecuar en 2018. Hay una comisión temporal que tiene solo el nombre temporal, pero que se ha vuelto permanente en el estudio de la vinculación y las formas de votación de los mexicanos en el extranjero. Es decir, el instituto tiene muchísimo trabajo. Entonces, considerando que había sido una respuesta insatisfactoria, los mexicanos en el extranjero presentaron un juicio de protección de derechos y el 24 de febrero el tribunal les da la razón. Dice, en efecto, ¿no? El instituto omitió incorporar a los mexicanos en el extranjero en estas elecciones afirmativas y vuelve a modificar el acuerdo. Y el 24 de marzo, el instituto, el 4 de marzo, el instituto vuelve a modificar este acuerdo. Y esta historia no se acaba ahí. Todavía ayer, otro grupo de mexicanos presentaron un acuerdo, una conformidad para un juicio de protección contra el acuerdo del 4 de marzo. Porque ese acuerdo en donde se incorporaron a las acciones afirmativas a los mexicanos en el extranjero, se planteaba que quienes aspiraran a ser candidatos migrantes o ocupar estas candidaturas migrantes para esta elección del año 2021 podían registrarse si tenían credencial para votar en el extranjero o bien se hubieran registrado para votar en el extranjero o tuvieran residencia en el extranjero y esta fue la parte que impugnaron los mexicanos en el extranjero, que se demostrara algún vínculo con la comunidad migrante. Y lo que señalaban estos ciudadanos que se inconformaron es que demostrar algún vínculo abría la puerta para que, por ejemplo, personas que ya no residen en el extranjero, que residieron en el extranjero, por demostrar que en algún momento residieron en el extranjero, pudieran participar de la figura de la Diputación Migrante, lo que sin duda desvirtuaba la acción afirmativa. Y el tribunal les dio la razón, ¿no? Y ahí, digamos, hasta ahí estamos en este momento de las acciones afirmativas. ¿Qué ha implicado entonces esto que señalo como contexto? Pues tenemos lo siguiente. Para este proceso electoral de 2020-2021, para esta elección que tendremos en junio de este año, los partidos políticos están obligados a presentar 30 candidaturas indígenas, 21 de ellas en un conjunto de distritos en donde la población mayoritariamente es indígena. Pero tendrán que postular 9 candidatos indígenas en las listas de representación proporcional en los primeros 10 lugares. Y en los primeros 10 lugares, pues para garantizar que haya posibilidades reales de acceder a estas acciones afirmativas. De tal forma que un candidato tendrá que estar en la circunscripción 1, otro en la 2 y otro en la 5. En la cuarta circunscripción deberán inscribir 2 candidaturas y en la tercera circunscripción tendrán que inscribir 4 candidaturas, ¿no? Y ahí se conforman 30 diputaciones o 30 candidaturas indígenas que deberán presentar todos los partidos políticos. Y decíamos, incorporaron a las personas con discapacidad, a quienes se les reserva 6 escaños. 6 escaños en distritos de mayoría y 2 escaños en cualquiera de las listas de representación proporcional, otra vez en los primeros 10 lugares, para garantizar que en efecto tengan posibilidades de acceder a la representación por la vía de la representación proporcional. 4 personas de la comunidad afromexicana, 3 personas en distritos de mayoría relativa y al menos un candidato o una candidata en cualquiera de las listas de representación proporcional, otra vez en los primeros 10 lugares para garantizar que en efecto puedan acceder al escaño. Y se incorporan también a la comunidad LGBT. Y con la comunidad LGBT se incorporaron 3 diputaciones en distritos de mayoría relativa y un escaño en las listas de representación proporcional, también en cualquiera de las 5 circunscripciones
en los primeros 10 lugares. Y los mexicanos residentes en el extranjero, a quienes se les reservaron una candidatura por cada una de las 5 circunscripciones, de nuevo, en los primeros 10 lugares. Es decir, este conjunto de acciones afirmativas que ha emitido el Instituto Nacional Electoral y que ha reforzado el Tribunal Electoral con el conjunto de los juicios de protección que ha resuelto, como ven, nos presenta una especie de sudoku. Hay que acomodar la representación de la diversidad cultural, de la diversidad social, de la diversidad sexual en los espacios de la representación política. Este es el escenario en el que nos encontramos. Pero esta historia no solo acaba ahí, sino que además el conjunto de los juicios de protección que ha resuelto el Tribunal Electoral señala lo siguiente. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral tendrá que evaluar la efectividad de las acciones afirmativas desarrolladas en este proceso electoral. Eso quiere decir que tendremos que evaluar si en efecto la posición designada para estos grupos subrepresentados permitió que en efecto tuvieran representación en el Congreso. Habrá que evaluar su efectividad. Habrá que evaluar la efectividad de tal manera que veamos también cómo los partidos políticos incorporan estas candidaturas, que tanto hay un respeto también a la legalidad en ese sentido, ¿no? Y lo más interesante de lo que señala el tribunal es que esta evaluación debería pues remitirse en su momento al Tribunal Electoral y al Congreso de la Unión, porque esta es la parte más importante. En las sentencias, el tribunal le da vista al Congreso para que se legisle en esta materia. Eso quiere decir que para la elección del año 2024, la elección federal del año 2024, las acciones afirmativas ya no tendrán que seguir siendo acciones producto de acuerdos de la autoridad administrativa electoral. Tendrán que incorporarse a la legislación. De nuevo, esta es la idea de un tablero complejo de la representación que tendrá que arreglarse en la norma y que tendrán que los partidos adecuarse también a la presentación de estas candidaturas. Este es el efecto central de este conjunto de acuerdos y de sentencias del tribunal, que vamos entonces a entrar en una dinámica en los siguientes años al análisis de la norma. Pero esto tampoco va a estar tan fácil, porque habrá que ir viendo cómo reconfiguramos al menos 2 elementos. Por un lado, la representación proporcional. La representación proporcional nació con la idea de permitir que los partidos minoritarios lograran acceder a los espacios de representación política. Desde la creación de los diputados de partido, en donde se establecía la asignación por el porcentaje de votación que pudieran obtener los partidos, con la reforma de 1977, donde el Congreso estableció un tamaño fijo, ¿no? de 300 distritos de mayoría y en su momento 100 de representación proporcional, se estableció una fórmula matemática de asignación por cociente que después, en 1986, aumentó el número de escaños de representación proporcional. ¿Y qué hemos visto a lo largo de pues, estos años de la existencia de la representación proporcional? Que en efecto los grupos minoritarios, los partidos minoritarios, han logrado acceder a los escaños de representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso Federal, en la Cámara de Senadores. Y aquí es donde se presenta un tema muy interesante, porque justo lo que vimos lo que estamos viendo en el conjunto de las acciones afirmativas es que se está pensando en los espacios de las asignaciones por representación proporcional para garantizar ya no solo la entrada de partidos minoritarios, sino de toda esta diversidad cultural, social, incluso de identidad, ¿no? Al Congreso de la Unión. Digamos, es un panorama muy interesante en donde la representación proporcional, sin duda, tendrá que repensarse más allá de los partidos políticos. Además del tema de la representación, tenemos otro elemento que tendrá que ser observado y que desde mi punto de vista ya no tendría que considerarse como acción afirmativa, sino como el piso de inicio de la representación política, que es la paridad de género. Esto, ¿no? También ha avanzado en una manera que ya se ha consolidado en el sistema político y en la participación
en todos los espacios políticos. Esto comenzó en 1996, cuando el entonces COFIPE enunciaba que los partidos políticos garantizaran la participación de las mujeres. Pero hubo tres reformas muy importantes en este camino. La primera en 2002, en donde ya no se enunciaba la garantía de participación por parte de las mujeres, sino que ya se obligaba un umbral de al menos el 30% de las candidaturas reservadas para alguno de los dos géneros, ¿no? Obviamente se estaba pensando en garantizar por lo menos el 30% de las candidaturas para mujeres. En 2005, aquí otra vez, el Tribunal Electoral, ¿no? Va a jugar un papel muy importante porque, en primer lugar, se aumentó el umbral al 40%. Pero después, el Tribunal Electoral resuelve también que el mecanismo de la asignación por representación proporcional debe contribuir a ajustar la desproporción final en la representación. Es decir, si los distritos de mayoría son ganados por hombres, tendremos que o podemos usar el mecanismo de la representación proporcional para compensar la desproporción de la participación de mujeres y favorecer a que las mujeres sean quienes accedan a los espacios de representación en función de las listas de representación proporcional. Y luego la reforma del 2014, fundamental en este tema porque elevó a rango constitucional el tema de la paridad. Y ahora, ¿no? Tenemos una regla del 50%, pero además reglas administrativas electorales importantes, donde se ubican a las candidaturas de mayoría según bloques de competitividad y se refuerza la tesis del Tribunal Electoral, en donde la representación proporcional es el medio para ajustar la desproporción que pudiera haber de participación de hombres y mujeres. Y, por supuesto, el arreglo institucional de que la lista de representación proporcional se encuentre alternada entre hombres y mujeres y las reglas también de las sustituciones, ¿no? Es decir, que una mujer no sea sustituta de un hombre para evitar el fenómeno de mujeres que ganan el escaño y lo ceden al hombre que se encuentra como suplente. Todas estas reglas pues ya garantizan un piso de paridad que ahora podemos ver incluso en los congresos locales, en donde ya también no solamente está la paridad de entrada, digamos, la paridad de las candidaturas, sino que está garantizada constitucionalmente en algunas entidades la paridad de salida, pues la paridad en el Congreso, ¿no? Ciudad de México, Zacatecas son ejemplos de entidades donde sus constituciones establecen que el Congreso tendrá que conformarse de manera paritaria. Otra vez, ¿cómo lograr la paridad? La representación proporcional, de acuerdo con la experiencia y las sentencias del tribunal, serán ese medio de garantía. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues nos estamos enfrentando a nivel federal a una nueva regla de la representación y del reparto de escaños. Al menos para este proceso electoral estamos hablando de 40 escaños reservados para grupos subrepresentados, 40 de 500 escaños en la Cámara de Diputados, 22 escaños reservados por la vía de la mayoría relativa y 18 escaños por la vía de la representación proporcional. Es decir, la norma, ¿no? Hoy la acción afirmativa obliga a los partidos políticos a tener que agrupar sus candidaturas para cumplir con estas reglas de representación y además cuidar, como señalábamos en el caso de los distritos de mayoría, que las candidaturas para acciones afirmativas no vayan a distritos perdedores, ¿no? A distritos de baja competitividad, sino que haya también equilibrio en ese sentido. Ese es por eso decía al principio, este es el sudoku electoral de este proceso electoral que nos va a dejar hacia el futuro una ruta de trabajo de una reforma que tendrá que incorporar estos escaños o probablemente más, de acuerdo con lo que se evalúe de la efectividad de las acciones afirmativas. Y finalmente, habrá que señalar un elemento adicional, el efecto cascada. Lo que sucede a nivel federal, como cascada, se armoniza a nivel estatal. Y veremos también que a nivel de las entidades vamos a enfrentar también la necesidad de repensar el diseño de participación y de representación para incorporar a este conjunto de grupos subrepresentados o en desventaja
que tendrán que tener lugares también en los espacios de representación, ya no solo a nivel federal, sino también a nivel local. Y este proceso electoral también nos está dejando enseñanzas en cuanto a esto que denominamos el efecto cascada. También el día de ayer, ¿no?, el Tribunal Electoral emitió sentencias respecto a acciones afirmativas en el estado de Jalisco y en el estado de Oaxaca, en donde ¿qué estamos viendo? El avance de una nueva forma de pensar la representación política, donde sin duda la regla de la representación proporcional ya no es solo la regla para garantizar el acceso de partidos minoritarios. Tendrá que ser el mecanismo probablemente también de garantizar la entrada de grupos subrepresentados, siempre vigilando la paridad de género. Por eso concluyo, la idea es pensar cómo vamos a arreglar el tablero de la representación política para garantizar esta pluralidad en el futuro. Y ese es el reto que viene para las legislaciones federales y sin duda también para las legislaturas estatales. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación a este seminario y pues quedamos abiertos al diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Thatcher. No sé si por aquí alguien del público tenga alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, sí, Benjamín. Sí. Bueno, licenciado, yo tengo un punto de vista en relación a lo que es la paridad de género. No sé si a lo mejor me pueda despejar entre eso hay una cuestión. Yo creo que lo que es lo de la paridad de género se me hace algo, a mí, en lo personal, bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero se me hace un poco absurdo, en el sentido que, pues, digo, esto de la paridad de género, más allá de la política, inclusive ha llegado a los sectores privados como las empresas. Entonces, yo creo que con la paridad de género se está restringiendo mucho el derecho de la libertad del votante, ¿no? Ya que se le está negando votar en virtud del mérito a los representantes, y ahora se va a regir por una, no sé si poderlo llamar sí, como una especie de norma social, por así decirlo, en que ahora se le da preferencia para que sean en proporciones iguales, tanto hombres como mujeres en representación, o igual, como le comento, en empresas también se le está quitando la libertad al contratante de, pues, contratar en virtud del mérito, y ahora se va a tener que regir bajo esa norma. Yo no sé, para mí lo de la paridad no estaría correcto en el sistema actual, pero bueno, es una opinión personal. No sé si por ahí pueda compartir algo relacionado a eso. Bueno, pues pues qué decir, pues podríamos decir, pues en efecto, pues sí, es una opinión bastante políticamente incorrecta, ¿no? Porque no es que le estés quitando el lugar a un hombre, es que estás reconociendo en principio que hay una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, ¿no? Socialmente vivimos en una sociedad profundamente machista y patriarcal, en donde hemos asignado roles que han sido dañinos a la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Roles que han marginado la capacidad de participación de las mujeres en la vida pública, en la vida privada, ¿no? Mujeres que tienen que asumir doble carga laboral por una cuestión patriarcal y machista, ¿no? Los hombres pues no planchan su ropa, no llegan y atienden a los niños, y esas cargas que asignamos socialmente a las mujeres provocan condiciones que afectan su capacidad de desarrollo en la vida profesional y laboral.
Recientemente, hace no más de 3 semanas, el periódico Reforma publica 2 fotos que ilustran este pensamiento muy machista. 2 diputados. Un diputado que está en sesión con la televisión prendida y el fútbol. Otro diputado que está en sesión con su bebé. Y titula la fotografía de Reforma: un ojo al gato y otro 3 puntos. Equiparando que poner atención a las labores de cuidado son lo mismo que estar viendo el fútbol. Eso es un pensamiento profundamente machista. Pero, porque ¿no? En la sociedad machista y patriarcal en la que nos desenvolvemos, pues es natural que las mujeres se dediquen al cuidado de los hijos y no así a los hombres. Pero no es una cuestión natural, es una cuestión cultural que ha tenido como consecuencia desventajas profundas e históricas para que las mujeres puedan desempeñarse en los espacios profesionales. La paridad de género, la regla de la paridad de género, que inició primero como una acción afirmativa y que ahora se ha instaurado como una regla de paridad, lo que busca justamente es crear mejores condiciones para que las mujeres puedan desarrollarse en el ámbito profesional, público o privado, ¿no? Hay muchos estudios que nos demuestran que las mujeres ganan menos que los hombres, no solo porque realizando el mismo trabajo, sino porque hay una carga laboral que no contabilizamos en el trabajo que realizan, como son las labores domésticas, que en una sociedad patriarcal y machista asumimos como si fueran roles naturales, pero no lo son. Y dado que no lo son, es necesario construir reglas que garanticen una participación más equitativa, ¿no? Por supuesto, igualitaria entre hombres y mujeres. Esto no es sencillo cambiarlo, no es una cosa que vamos a cambiar de un día para otro. De entrada tenemos que empezar, pues los hombres, a darnos cuenta que vivimos del privilegio de ser hombres, ¿no? Porque pues tenemos, digamos, una serie de condiciones en donde socialmente se espera que los hombres hagan ciertas cosas y que las mujeres hagan otras, pero no es natural. Son reglas impuestas socialmente y que han tenido como consecuencia que las mujeres tengan condiciones adversas para el desarrollo de su vida profesional, tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso estas reglas de paridad y en este caso ahora pensar de acciones afirmativas para otros grupos que históricamente están subrepresentados o que han estado en desventaja, se convierte en uno de los temas de debate de las sociedades contemporáneas, de las sociedades en el siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de una nueva época en la conformación de las sociedades y de las reglas en las que buscamos o reconocemos que es necesario un cierto tratamiento diferenciado en función de desventajas históricas que han marginado o que han afectado la posibilidad de desarrollo de mujeres, en primer lugar, y de otras personas que se encuentran también en situación de desventaja. Muchas gracias, doctor Thatcher. Creo que era importante contestar esta pregunta. Les voy a pedir a todos los estudiantes que si pueden chatear y hacer las preguntas, puede ser quizás más ágil. Y también podría haber en algún momento una conexión directa con los estudiantes, ¿no? En caso de que sí les interese continuar con el debate. Voy inmediatamente a presentar al siguiente ponente, no sin antes agradecer la presencia de la licenciada Carol Romo Bolaños, directora de investigación de innovación y educación. Ay, perdón, es que estoy corriendo. La directora Carol Romo Bolaños, que es nuestra dirección de innovación educativa, y a la maestra Dulce Rodríguez Oros, que es la directora de vinculación y extensión. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y también, muy importante, el agradecimiento al maestro Marco Antonio Castro, que es coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Muchas gracias por su presencia. Continuamos con el siguiente ponente, que es el maestro Eleazar Rodríguez Horta. Él es politólogo de formación
ya lo hemos tenido también con nosotros. Muchas gracias por estar aquí presente. Su maestría es en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Legislativas, trabajador del Congreso del Estado como asesor e investigador desde el 2010 a la fecha, y tiene diversas publicaciones en temas legislativos en el Senado, en el Congreso de San Luis Potosí y distintas revistas. También cuenta con diversos estudios y actualizaciones profesionales en el CEDIP de Cámara de Diputados, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, así como en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Sus líneas de investigación son poder legislativo, el uso de la TICS en el legislativo, procesos electorales, democracia, política pública y análisis político. Muchas gracias, maestro Eleazar, por estar otra vez con nosotros. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Agradezco la invitación a la USEM, a la maestra Alicia, a Luz, a todos, al doctor que me antecedió, al doctor Thatcher. Sí, se presta mucho este tema para el contexto en el que nos encontramos el día de hoy. Me parece que es algo fundamental, pero sobre todo porque pone en la punta de la discusión del debate público cómo las instituciones tienen que estar pues más o menos componiéndose de esta diversidad social de la que es parte el Estado mexicano y el país, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante interesante lo que dijo el doctor. Por ahí ya creo que también me ganó algunas palabras, algunas cosas que iba a tocar, pero yo voy a tratar de reforzarlo. Yo me voy a ir más bien al contexto histórico y político para más o menos a adecuar de por qué estamos precisamente teniendo este tipo de mecanismos para que haya participación de estos grupos. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para mi presentación. Okay. Bueno, entonces el tema es contexto histórico y la política y político del sistema electoral en la aplicación de acciones afirmativas. A mí, al principio, cuando me presentaron el tema, pues se me venía a la mente y decía, bueno, pues si bien es cierto, algunas cosas dentro de lo jurídico no son parte profunda de los estudios a los que yo estoy tan metido, ¿no? Pero me parece algo interesante porque al final de cuentas son las reglas del juego, ¿no? Y estas reglas del juego, por la búsqueda del poder político, de la representación, son interesantes porque nos van a ir marcando la pauta hacia dónde van a estar actuando quienes estén interesados en la participación en los procesos electorales. Y por el otro lado también quienes estén con ganas de informarse sobre lo que acontece. Entonces, cuando hablamos de toda acción jurídica en temas electorales, me parece a mí que es una respuesta después de los posicionamientos políticos y de una falta de acuerdo o de consenso entre los actores. Ese argumento parte pues, de actores como los partidos, los candidatos, los órganos electorales y el legislativo. Y traen dentro de la agenda y la discusión pública estos temas de manera específica, bajo mecanismos que puedan asegurar la participación de los actores o grupos sociales, los cuales han sido vulnerados o han sido olvidados en sus derechos y han quedado, digamos, limitados en la participación o en la búsqueda de los espacios de representación política. Eso para mí es algo, digamos, con lo que voy a partir o con lo que estaba yo diciendo, bueno, ¿y cómo explicamos toda esta parte? ¿Por qué llegamos a tener este tipo de mecanismos, no? Y me parece que en ese sentido habría que hacer una revisión histórica, básicamente de cómo ha estado el Estado mexicano transformándose en sus instituciones, pero en sus reglas del juego, ¿no? Y cómo los actores, digamos, han estado ahí trabajando o participando de una o de otra manera, ¿no? Eso lo que nos va a permitir es observar primero el tiempo en el que se han estado haciendo estos cambios, ¿no? Y primero, pues también desde todo un sistema muy ad hoc para el propio partido hegemónico, ¿no? Para mantenerse y poder permanecer por un tiempo, digamos, sin tanto problema para mantener el poder. Entonces,
Me voy a concentrar un poquito más o menos en los tiempos que ya mencionó por ahí el doctor Thatcher, y es interesante porque si bien, como lo dijo él, la representación de los grupos minoritarios o de los partidos en especial, fueron dándose a partir de las reformas del 77 y todo esto, y permitir que tuvieran el acceso a los escaños, pues es un primer punto de la transformación del propio sistema que iba a llevar tiempo, ¿no? Y que está llevando tiempo. Posteriormente a ello, pues a partir del 88 y con todo lo que sucede y con lo cuestionable que fue el proceso y de lo que se dice y se ha escrito bastante, me parece que es un punto nodal, digamos, para ir haciendo transformaciones al propio sistema electoral y al propio sistema político. Porque los momentos ya eran otros, ya se iba cambiando hacia el ocupamiento de esos lugares de las minorías o de la oposición en México, ¿no? Y eso al final de cuentas, pues no solamente iba a permear en la parte federal, sino también lo fue haciendo en los estados, ¿no? Y después en los municipios, para que ya hubiera una mayor competencia y una competitividad pues más acorde, ¿no? Conforme iban pasando el tiempo, pero conforme se iban arreglando las instituciones, por un lado, organizadoras de los procesos electorales y las reglas del juego. Esto realmente permitió, primero, que se fueran ocupando más espacios, que hubiera alternancias en las gubernaturas, que hubiera congresos divididos en los estados, Congreso dividido a nivel federal en el 97, y con ello también cambios a las instituciones como el Congreso, ¿no? Esto ha permitido también que pues, se vayan adaptando a nuevos reglamentación desde el interior de estas, ¿no? Y me parece que los partidos sí empezaron en un principio a ver, digamos, por el fortalecimiento propio de ellos, ¿no? Y ya pasado ya en el año 2000, perdón, y con la alternancia política, pues ya esos espacios entonces ya ganados, ya propiamente ya desde otro partido, el partido hegemónico, el partido del PRI, pues se fue al otro extremo de ser oposición. Pero con ello ya se empezaron a ver diferentes situaciones en las que tendríamos que estar, bueno, en los que los partidos tendrían que estar volteando a ver sobre aquello que se dejó en algún momento, que me parece que no tendría que ser con el ánimo de dejar fuera a estos grupos que actualmente están ya sobre una representación en específico, sino más bien tratando como de consolidar esta parte de la democracia representativa y de la democracia electoral en términos de ser competitivos, de tener una normatividad clara, reglas escritas muy acordes, instituciones vigilantes, organizadoras de los procesos electorales, pero sancionadoras también de los mismos, ya con una autonomía plena y con una fondos propios para los partidos, etcétera. Entonces, esto iba dando un mayor equilibrio dentro de las fuerzas políticas. Entonces, posterior a ello, pues ya llegamos a partir de esta alternancia, llegamos ya a tener esos posicionamientos, ¿no? Se empezó a hablar de equidad de género, en porcentajes, etcétera, lo que ya también decía por ahí el doctor. Pero me parece que sí es bastante interesante, ¿no? Para si vivimos en una sociedad de un poco más de mujeres y un poco menos de hombres, más o menos en porcentajes parecidos, pero al final más de uno que del otro. Sí, esos espacios me parece que fueron ganándose, pero con el mérito de los propios grupos, en este caso las mujeres, gente de la sociedad civil, empujando para que hubiera una mayor representación dentro de esa pluralidad que nos da la democracia representativa. Entonces, a mí me parece bastante interesante eso, porque entonces, echando vuelta atrás,
pues vemos cómo se fue acomodando el propio sistema político y el sistema electoral a la vez, que nos ha permitido en poco tiempo, hablándose a partir a mediados de los 90s y pues, prácticamente en 30 años estar hablando de una transformación, ya no solamente del fortalecimiento de los partidos políticos, sino de aquellos grupos que pertenecen a ellos y de las aspiraciones naturales que deben de tener todas las personas sobre la búsqueda de espacios representativos y de poder. Entonces, esto es interesante porque nos da pie a estarnos fijando sobre lo que va a seguir pasando conforme vaya avanzando el tiempo. Entonces, esto es bastante interesante. Digo, al final, puede ser complicado para los partidos. Sí, me parece que sí es complicado para los partidos porque no se han anticipado a poder estar modificando su esquema de captación de liderazgos y de personas que puedan tener, que sean parte de esos grupos y que puedan ser competitivos allá afuera, ¿no? Que tengan esa cualidad que a lo mejor con la que se justifican los partidos políticos para cuestionar o para generar debates sobre las acciones afirmativas y sobre el hecho de que este grupo o las personas que puedan estar representando estos grupos puedan estar participando. A mí me parece que esto resulta interesante, es algo clave. En algún momento, bueno, como ya también lo dijo el doctor, en algún momento se tendrá que ir modificando, ¿no? ¿Qué tanto dentro de la mayoría o qué tanto de la representación proporcional puede ser utilizado para que estos grupos puedan ser representados? Pues bueno, será parte de la discusión en el debate público, ¿no? Y me parece que entonces, llegando ya al otro punto, es que bajo el sistema electoral que tenemos, entonces encontramos una bondad para poder allegarse de esos espacios para estos grupos. Me parece que tanto la mayoría relativa y la representación proporcional pueden ser indudablemente juntos un esquema necesario y obligado en el hecho de que lo tomen en cuenta estas personas o quienes van a estar cambiando las reglas del juego. Yo no me voy a extender mucho porque me parece que ya pusimos o ya se puso ahí en el debate de las acciones afirmativas y los grupos que están empujando para tener una mayor representatividad, pero me parece que ahora, si bien es cierto, hay que estarlo bajando no solamente al plano subnacional, sino también al plano local o municipal, como queramos llamarle, porque al final de cuentas son también los primeros representantes que existen en los municipios, ¿no? Quienes pueden tener un contacto mayor con la ciudadanía, porque pues a veces es más complicado buscar a los diputados locales o a los diputados federales o a los senadores, pero me parece que es algo que se va a tener que dar, ¿no? Esto es interesante entonces porque lo que nos permite un sistema electoral mixto es poder llenar esos espacios ya después de los grupos políticos o de los partidos o de las minorías. Ahora hay que ir llenando esos espacios de los grupos vulnerables o de los grupos que tienen ya esta oportunidad de poder representarlos. Yo me quedaría con varias cosas, ¿no? Porque luego, si bien ya tenemos, por ejemplo, una representación paritaria en los congresos, lo cierto es que dentro del colectivo social sigue habiendo como este disgusto acerca del trabajo que se realiza desde los legislativos. Y hablo del Congreso Federal y de los congresos locales. Hoy se supone también que aparte de que haya una paridad de género en los legislativos, también tendría que haber un cambio significativo en ellos, en el acercamiento con la sociedad o en el tipo de políticas que se van a ir planteando, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el Congreso de San Luis, pues sí tiene una paridad, pero se le sigue cuestionando. Pero también el Congreso local
tendríamos que estarlo estudiando para ver entonces cuáles han sido los cambios que se han generado a partir de una paridad, ¿no? Eso es interesante, no desvirtuó para nada la paridad de género, sino que hay que entonces dar seguimiento para ver qué tanto nos están funcionando este tipo de políticas para que todos los grupos estén ahí inmersos en los espacios de representación. Y la otra, porque pues siempre dicen, bueno, es que hay una crisis en la democracia representativa, hay una crisis en las instituciones, pero pues llevamos ya prácticamente 200 años con los congresos y con la representación y con un cambio sí, digamos, seguido o continuo en el hecho de las formas en cómo se está dando ya el representarse desde esos espacios, ¿no? Hoy la libertad es mayor, hoy todos pueden acceder a participar para ser representantes sociales en un cargo público. Y me parece que entonces no tendríamos que hablar tanto de una crisis en el modelo de la democracia representativa o de las instituciones que devengan de ella, sino más bien estar diciendo que son parte de un cambio constante o continuo para irse adaptando a las necesidades de una sociedad. Y las necesidades de una sociedad hoy marcan que, bueno, pues haya estos diversos grupos representándose o representando desde las instituciones. A mí me parece y ya para finalizar, me parece que entonces habría que esperar con calma o ver hacia dónde nos van a llevar las acciones afirmativas después, ¿no? Porque, pues bueno, ya vamos a tener mayor representación de ellos y en algún momento, pues esto se tendrá que volver ya no un mecanismo que obligue a los partidos o que obligue a las instituciones políticas a que haya toda esta diversidad, ¿no? Sino que ya por propia consecuencia ya se tengan considerados los diversos grupos, ¿no? Porque quienes estamos un poco metidos ya o que conocemos un poco más el trabajo de los partidos de cerca o quienes los hemos estudiado, pues bueno, los partidos o la gente que pertenece a los partidos dentro de ciertos municipios o distritos electorales donde ahora tienen que participar estos grupos que tienen digamos, los indígenas o los de discapacidad, etcétera, no, lo que mencionas es, bueno, ¿y ahora dónde quedo yo, no? O sea, como persona que no pertenezco a ese grupo, pero que soy parte de ese municipio, que soy parte de ese distrito, ¿cómo mis aspiraciones las hago llegar? ¿Cómo voy a buscar entonces poderme colocar a mí en un espacio de representación si obligatoriamente tiene que ir para ello, ¿no? Entonces, es una discusión que está ahí, que se dice. Entonces, me parece que hay que irla nutriendo, me parece que hay que seguirla discutiendo y estos espacios como el que hoy USEM nos abre, me parece que hay que estarla posicionando un poco porque al final de cuentas vamos a seguir participando en elecciones y en democracia desde los diversos municipios, distritos y desde las diversas instituciones con el fin y con el único fin de poder robustecer nuestra democracia representativa. Entonces, yo lo dejo ahí. No sé si Marco, el coordinador, quisiera por ahí decir algo o nos vamos a las preguntas y a las respuestas. Muchas gracias, maestro Eleazar. La participación ciudadana de manera organizada es uno de los espacios en los que la USEM se ha interesado en contribuir desde la academia y la investigación. En esa búsqueda encontramos una organización de la sociedad civil muy importante por su activismo, por su historia y su tenaz vinculación, sobre todo con las juventudes potosinas. Nos acompaña aquí el director ejecutivo de Educación y Ciudadanía AC, conocida como EDUCIAC, el doctor Rogelio Córdoba Nava. Él es doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán AC, se ha especializado en áreas de Antropología Médica y Antropología Política, con focalización en relaciones de poder alrededor de procesos de salud en prevención. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio de San Luis, la Universidad de California, Berkeley y en la Universidad de Murcia.
ha participado en diversos procesos de investigación y formación académica y ha colaborado en múltiples organizaciones e iniciativas de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como director general de Educación y Ciudadanía C, en donde se han desarrollado proyectos vinculados con la defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente de mujeres y jóvenes, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México, con apoyo de organismos de cooperación internacional como la Unión Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la National Endowment for Democracy, la Agencia Alemana para la Cooperación al Desarrollo Exterior, Fondo para la Democracia de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias por esa extensa presentación, Luz Helena. Buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias también a los organizadores del evento, a la universidad, USEM, Alicia, ¿no? Que, bueno, pues con grandes esfuerzos se incentivan buscar tener estos espacios de diálogo con expertos en la materia. Yo celebro mucho que podamos estar hablando hoy sobre estos temas. Y bueno, pues a nosotras nos invitan para poder compartirles un poco acerca de nuestra experiencia de trabajo en materia, pues, de participación ciudadana. Y a mí me parece muy estimulante la discusión que se ha estado dando hasta ahora en este foro, porque, pues bueno, me surgen muchas preguntas, ¿no? Y muchos cuestionamientos precisamente sobre el sistema de representación que tenemos en México, el sistema político y el proceso también para designar a las personas que son las representantes públicas, ¿no? Y bueno, antes de empezar, como tal vez con algunas de estas preguntas generadoras del diálogo que han venido como resultado de lo que he escuchado de mis compañeros que han cedido sus participaciones, pues platicarles lo que hace DUCIAC en esta materia, ¿no? Y nosotros, pues bueno, en principio tal vez decir que tenemos una concepción amplia de lo que podríamos definir como un concepto de participación política. Y con eso me refiero a que pues nosotros no lo vemos únicamente limitado al ámbito electoral ni a las instituciones electorales, ¿no? Somos bastante conscientes de que la participación política pues es un amplio amalgama, un amplio abanico de posibilidades de participación, en donde la ciudadanía pues en buena medida tendría que estar involucrada en los asuntos de carácter público, ¿no? Y en ese sentido pues creemos que la participación política rebasa las fronteras de la representación pública y nos coloca a todos y a todas como personas que podemos y estamos en total capacidad, o deberíamos, de poder participar en ese espacio público, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, la experiencia que tenemos como organización incentivando esa perspectiva es que, pues bueno, hemos estado al frente de algunos procesos de observación electoral, pensando precisamente que parte de ejercer esta participación ciudadana, esta participación en lo público, pues radica también en que podamos hacer un seguimiento de qué está pasando en el contexto de las elecciones, de cuál es el proceso de contabilización de los votos, de cómo se está llevando ese proceso por parte de las instituciones electorales y de cómo efectivamente se está pudiendo recabar el sentir o pues esa contabilización de mayoría de votos para llegar a un punto de representación, ¿no? En ese primer momento, a lo mejor de nuestro involucramiento en ámbitos electorales y de participación en este nivel, pues una de las principales discusiones que teníamos estaba en torno a precisamente qué tan confiables eran los procesos y qué tan confiables eran los mecanismos que tenían las instituciones para hacer esta labor, ¿no? Y nos parecía que era muy importante que como ciudadanía nos pudiéramos involucrar. Y creo que aquí cabe hacer el paréntesis y señalar que precisamente las instituciones en materia electoral son también un espacio ganado por la ciudadanía, ¿no? Ahora justo en un contexto en donde la participación ciudadana está siendo muy cuestionada y también estos organismos autónomos, y creo que precisamente ahí nos queda una tarea como ciudadanía de poder pues retomar esos espacios, ¿no? Y digo retomar porque desafortunadamente muchas veces vemos
que los espacios en donde debe de estar participando la ciudadanía son espacios que son cooptados también por partidos políticos o son espacios que son cooptados por la clase política en México, que han encontrado también maneras de poder manipular las instituciones, ¿no? Y las instituciones públicas y las formas de elección y de selección de las personas que van a estar incluso en esos espacios de representación ciudadana, ¿no? Entonces, pues justo venimos un poco como de este trabajo, ¿no? De observación electoral, y un poco, pues bueno, a raíz de eso también fuimos avanzando en el sentido de poder pensar en cómo acercar también a la ciudadanía a los procesos electorales, ¿no? O sea, es decir, nosotros ya lo estamos viendo ahora, cómo inician las campañas, y vemos una serie de desinformación que también ha sido un tema de los organismos que organizan los procesos electorales. Hay una serie de desinformación que está ahí y que nos bombardea de manera simultánea, que viene de muchas direcciones y que contribuye en buena medida a que no podamos tener información real, fidedigna, clara de las trayectorias de esas personas que están haciéndose pasar por nuestros representantes, de cuál es su historia, de cuáles son los espacios en donde han estado, de con quiénes han convivido, de cuáles son sus intereses, y de cuál es a lo mejor su vinculación real con los problemas sociales que idealmente deberían de estar atendiendo y volteando a ver, ¿no? Y es sorprendente para nosotros que justo en las coyunturas electorales, en estos marcos, pues haya como una intencionalidad de acercarse y de darse sus baños de cercanía con la ciudadanía, ¿no? Cuando en realidad pues vemos que son trayectorias a lo mejor del servicio público, en donde técnicamente pues se debieran haber hecho actividades de servicio público y en realidad pues bueno, hay una lejanía a lo mejor tal vez también con resolver y con hacer efectivos y eficientes sus espacios de incidencia. Y bueno, pues vemos también que hay una tradición política y una cultura política en México, pues de mucho clientelismo, ¿no? Y ese es un concepto que a mí me parece como importante en términos justo como de la historia política de la democracia en México. Y entonces nos preocupaba mucho eso y nos sigue preocupando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer llegar la información a la ciudadanía para que estén bastante conscientes de quiénes son esas personas que están luchando por ser los representantes públicas, de cuáles son sus trayectorias, de dónde vienen, dónde se han formado, a qué intereses están respondiendo, cuáles son sus agendas, a qué grupos sociales están vinculadas o vinculados, a qué grupos no, si conocen las necesidades particulares de ciertos grupos en situación de vulneración, de sus derechos o no, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros vemos que pues hay una brecha muy grande de desinformación en ese sentido y esa es una, pues bueno, preocupación genuina, ¿no? En algún momento desde la organización intentamos acercar información en esa materia en el periodo electoral anterior para la gobernatura del estado de San Luis Potosí, para la representación también del Ejecutivo Estatal, municipal, perdón. Y fue muy interesante el ejercicio, ¿no? Porque precisamente veíamos mucha respuesta en torno a ese vacío de información y poder dotar de un espacio en donde habláramos mucho más a fondo de quiénes eran esas personas, ¿no? Más allá de las promesas de campaña, más allá de la infraestructura electoral que los propios partidos montan en el proceso de las campañas políticas, sino más en términos genuinos y del interés de quién es esa persona y de cuál es su proyecto político fuera del contexto de la campaña, ¿no? Siendo que son, pues bueno, gente que está en el proceso, ¿no? Entonces, esa era una parte también que a nosotros nos interesaba mucho. Y justamente, pues bueno, nos damos y nos hemos venido dando cuenta de las grandes paradojas que hay en ese sentido en torno a las promesas de los contextos de campañas políticas y pues las agendas reales que se instituyen ya una vez que toman el poder esas personas que están en representación. Entonces, pues bueno, esa es parte como de la historia que tenemos nosotros de cercanía con el trabajo en procesos electorales y en procesos de representación democrática. Y pues reitero, ¿no? O sea, desde esta perspectiva amplia que tenemos de lo que es la participación ciudadana, la participación política, pues nosotros sabemos que hay muchos otros espacios que la ciudadanía puede tomar y donde puede estar presente también para ejercer sus formas de representación o su interés de participar en lo público. Desafortunadamente nos hemos encontrado también con que esos espacios a veces es muy difícil acceder a ellos, ¿no?
De hecho, ahora pues estamos justo en este momento de la reunión, no sé si sigan todavía en una pugna en el Congreso del Estado de San Luis Potosí por definir quién va a ser la persona, la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de San Luis Potosí, en donde el legislativo no se puede poner de acuerdo quién va a ser, ¿no? Y en donde vemos también que hay una serie de perfiles que claramente vienen de la ciudadanía, de luchas políticas, incluso de espacios de representación en donde se valora un buen trabajo o no de parte de algunos grupos, pero donde vemos que justo hay una tensión muy tremenda, aunque sean en esos pequeños espacios de instituciones autónomas y que son altamente politizados, ¿no? Por los intereses de los partidos que están en los puestos de representación, así como por los propios intereses de las agendas, pues de esos otros, esas otras instituciones políticas partidistas, o incluso de quienes están actualmente en una situación del ejercicio del poder público, ¿no? Entonces, justo, pues lo digo porque creo que hay una gran dificultad de vincular y de acercar realmente a la ciudadanía a estos espacios de representación pública. Ahora, con eso, pues bueno, un poco la intención es como hacer un comentario introductorio a algunas pues de estas ideas que me han surgido y que me parecen muy interesantes de los planteamientos que hacen los compañeros que me antecedieron. Yo sí creo que vale mucho la pena hablar de una crisis del modelo de democracia representativa que tenemos en México. A mí me parece, y la experiencia que tenemos como organización nos parece que y nos ha llevado a la conclusión de que esa crisis de la democracia representativa tiene una lejanía de los partidos políticos con los problemas sociales, con los grupos sociales que viven problemáticas de la vida cotidiana. Creo que una fotografía muy clara de la crisis de la democracia en la representación democrática de nuestro país y de nuestro Estado, pues es lo que ha sucedido con la definición de los candidatos a gobernaturas y a presidencia municipal, por ejemplo, de San Luis Potosí, ¿no? Es decir, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los cuadros políticos que están formando los propios partidos cuando, pues, un candidato fácilmente puede pasar de un partido a otro, ¿no? Uno se pregunta cuál es la cercanía y el trabajo que han hecho con las bases y con la ciudadanía cuando esos procesos para seleccionar a quienes van a ser los candidatos o los posibles representantes públicos, en realidad, pues pareciera que no están respetando los mismos procesos al interior de sus partidos en las regiones, localidades o estados en donde se definen, ¿no? Entonces, eso nada más como una pequeña fotografía de lo que para nosotros, nosotras, representa una crisis del modelo de la democracia representativa en nuestro país, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, celebramos efectivamente que espacios desde las autoridades electorales piensen en estos mecanismos y en estas medidas afirmativas y generen estrategias que potencialmente puedan convertirse también en ley, ¿no? Justamente creo que la cuestión meritocrática es una de las cosas que nos ha llevado a ver que estas medidas afirmativas son necesarias, ¿verdad? Porque la meritocracia pues es una falacia, es un mito, más aún en un país en donde hay altos índices de desigualdad social y donde justamente las personas que supuestamente por su mérito podrían acceder a puestos de representación pública o a liderazgos en el margen o dentro de los propios partidos políticos, pues sufren por una serie grande de desigualdades sociales que justamente impiden que todas y todos estemos en las mismas condiciones de competencia, ¿verdad? Entonces, justo, pues bueno, nosotros celebramos que existan estas intenciones en torno a las medidas afirmativas. Sin embargo, creo que el tema de medir o de evaluar qué tanto las medidas afirmativas están siendo funcionales, efectivas o no, es un tema muy relevante, ¿no? Y creo que justo nos lleva a colocar la pregunta, no solo dentro de las medidas afirmativas, sino qué tanto están siendo efectivas las formas de representación que no corresponden a esas medidas afirmativas. Y vuelvo al mismo punto, ¿no? Es decir, cómo están funcionando los cuadros de generación de liderazgos políticos dentro de los propios partidos cuando hay una lógica de sustitución y de intercambio de candidatos o de potenciales representantes
pues que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con la formación de cuadros políticos dentro de los partidos, ¿no? Entonces, justo creo que la pregunta nos coloca en otro lugar y en una dimensión mucho más amplia de pensar en cómo está funcionando el sistema electoral y el sistema de representación pública en nuestro país, ¿no? Y vuelvo al mismo punto, ¿no? Un poco la experiencia de Duciac, que ha trabajado históricamente con las y los jóvenes, ¿no? Y el tema de juventudes en términos de participación política es para nosotras y nosotros muy importante porque pues bueno, en estas elecciones las juventudes van a tener un peso importante en el proceso de selección de nuestros representantes. Si es que podríamos hablar de eso, porque también si hablamos de los índices de participación en los marcos electorales, también hay índices muy bajos de participación de parte de la ciudadanía, hay muy poca gente que vota en México y eso nos lleva también a pensar en cuál es la credibilidad que tenemos en las instituciones y en la forma de representación pública, ¿no? Como ciudadanía, no creemos en nuestras instituciones, no creemos en nuestros representantes. Regularmente en las evaluaciones son quienes tienen menor credibilidad y confianza, se les piensa que son corruptos, se les piensa que son impunes, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que justamente estamos frente a un sistema político que pues ve a la ciudadanía como clientes, ¿no? Entonces, justo el colocar el ojo en cómo se va a evaluar, quién define qué es lo efectivo en estas medidas afirmativas, en acciones afirmativas, creo que también tendríamos que planteárnoslo en aquello que ya está dado, ¿no? Y en lo que asumimos que es el deber ser, ¿no? Entonces, pues bueno, yo un poco con eso cierro mi aportación. Agradezco mucho la invitación y pues estamos abiertos para seguir con la conversación. Muchas gracias. Rogelio, pues la verdad es que me parece que fue un resumen muy interesante en voz de lo que le comentamos a Rogelio, era que en voz de asociaciones civiles y de lo que ellos estaban viendo a partir de su propia experiencia, participara en este seminario, y la verdad es que te agradezco mucho, Rogelio. Yo quisiera nada más mencionar con profunda admiración, pero también orgullo, que tú conoces dos personas egresadas de nuestra universidad, y tengo que decirles, mandarles un saludo a Sol Hernández Rojas, ella es egresada de nosotros, de la licenciatura de Derecho, y a Jorge Montaño, que la verdad, pues son personas que se entregan completamente a esta participación política, que no es de un día, que no es de elecciones, sino que es una tarea como ciudadanos de seguimiento, de solicitudes, de transparencias, de reuniones, ¿no? De asociación de asociaciones. Muchísimas gracias, Rogelio. Bueno, chicos, chicas, ya de alguna manera Rogelio hizo un resumen. Yo quisiera saber, porque no veo que nadie haya hecho una pregunta por el chat, me interesa saber si tienen ustedes preguntas, porque el debate se puso muy bueno, color de hormiga, sobre todo por esto de la paridad, ¿no? En el Congreso, y de la representatividad. O sea, las preguntas generadoras que lanza Rogelio, pues me parece que son muy pertinentes. Y también, si hay preguntas, si hubiera preguntas, quisiera que también tomara la palabra a manera de, también de empezar a generar como una reflexión y un resumen, el maestro Marco Antonio Castro, coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Entonces, primero quiero saber, ¿hay preguntas de los estudiantes o las estudiantes? Anímense, estamos en confianza. Nada más está siendo grabado, se va a quedar colgado en la página de investigación. Cosa de nada. Estudiantes de UCEM, no hay preguntas, para entonces dar paso al debate y a la participación aquí del maestro Marco Antonio. Ay, bueno, yo sí tengo una pregunta. Lilian Azuara, muy bien. Yo tenía la pregunta hacia, la verdad, quien me la guste contestar y así, ¿qué opinan acerca de la candidatura del señor que ha sido acusado por un delito que probablemente ya saben de qué hablamos, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Tenemos gente que es de aquí, pero Thatcher, que le encanta el chisme de San Luis. No, es que hay muchos acusados, aparte, necesitas decir nombres y de qué partidos. Sí, no está tan fácil. El Es que la verdad no contexto quiero decir electoral nombres, actual, pero el de Morena, es de Morena, es de muchos los Morena. actores. Ya saben quién, ya saben ¿De qué quién. estado? La pregunta sería, ¿qué opinan de candidatos que se postulan cuando hay procesos, quizás de búsqueda de nexos delincuenciales o no sé, porque no creas que San Luis es el único, o sea, en todos los lugares se cuecen habas, ¿no? Y además también, pues mientras son peras son manzanas, no hay comprobado nada, ¿no? Pero bueno, dejo la pregunta. Si quiere, maestro, aquí lo tengo enfrente, maestro Marco Antonio. Si quiere, Por cierto, estoy hablando de Salgado Macedonio. para que no vayan a pensar, porque hay cosas que no voy a hacer. Sí, claro. Está bueno, ok. Entonces, maestro Marco, ¿le parece bien que usted comience respondiendo a esa pregunta? Claro, sin problema. Bueno, hay que partir de un principio constitucional que se llama el principio de presunción de inocencia. Y ahora con la regla de 3 de 3 de violencia de género, el INE trató de incorporar estos nuevos elementos para cada vez ir haciendo más profesional el servicio público. Aquí existe un elemento, él tiene la presunción de inocencia, bueno, que ahora ya por ahí el dictamen del INE aprobó la comisión especial cancelar la candidatura porque Morena omitió los informes de precampaña financieros de gastos, entonces por ahí se incluyó ese elemento nuevo. Yo creo que ese es un gran reto para la política mexicana, que cada vez va evolucionando. Efectivamente, todavía tenemos esos personajes de la vieja política, que cada vez va evolucionando y esperemos llegue un momento en que esos viejos personajes ya no influyan en las decisiones de la política que se está creando en México y a la que todos queremos llegar y por la cual estamos luchando. Y ese es por un lado la pregunta. De entrada es un tema, cuando vi el tema al que nos invitaron, quiero decirle que es un tema que me apasiona, lo que es el derecho electoral, lo que es los juicios ciudadanos, que es a la par una figura similar al juicio de amparo, que es otra de las figuras que a mí me apasionan, porque yo tuve la fortuna de hacer mi servicio y algo de mi carrera profesional en el Poder Judicial Federal, entonces me fascina y me encanta lo que es el tema de los derechos ciudadanos a través de los juicios políticos de protección. Entonces, ¿de qué partimos? Primero me voy a referir a las palabras del doctor Thatcher. Efectivamente, las acciones afirmativas vienen de una lucha histórica. No, o sea, en este caso la iniciaron las mujeres. Nadie les regaló nada. Recordemos el caso emblemático de las Juanitas, cuando por sacar la vuelta a la ley los partidos políticos registraron a mujeres en la fórmula propietaria, pero suplentes en las fórmulas, a los hombres en fórmulas suplentes. ¿Y qué pasó? Cuando obtienen el triunfo, pues deciden retirarles la candidatura, deciden hacerlas que pidan licencia y suben los personajes hombres. ¿Qué pasó? Esto detonó un gran movimiento de inclusive mujeres legisladoras que se unieron en contra de los intereses de sus partidos y generaron este gran movimiento. Efectivamente, la acción afirmativa de género, en materia de paridad de género, es el resultado de una lucha de mujeres extraordinarias y decirlo de hombres también. Ha habido hombres que se han sumado a su lucha y la cual comparto completamente. ¿Por qué? Porque son más integrantes de la sociedad, mujeres, tienen la capacidad para desarrollar sus habilidades, han demostrado que tienen la capacidad. Y aquí retomo las palabras del doctor, tenemos que evaluar las acciones afirmativas. A mí me preocupa y también me ocupa, espero que también estos colectivos que se dediquen, desgraciadamente ahora yo no puedo, estoy impedido para ejercer la profesión por estar ahora en el cargo del Congreso, pero me ocupa una vez terminando retomar esa lucha. ¿Por qué? Porque en el caso de San Luis Potosí, desgraciadamente los bloques de paridad no están cumpliendo la función específica, que es llevar a las mujeres en municipios rentables. Tenemos 2 procesos electorales en los cuales aplicamos la regla de los bloques de paridad a través de lineamientos emitidos por el órgano electoral local. Pero ¿qué pasa? Acomodan los bloques de tal manera que los municipios más poblados, los más importantes económicamente, no se los asignan al género femenino.
Y esto es preocupante porque efectivamente decía el doctor, a ver, tenemos que medir la efectividad de las medidas, de las acciones afirmativas, los resultados que tienen y los retos que tenemos, que es, tenemos que buscar bajo qué mecanismo abrir los espacios para que ellas también accedan a los municipios más rentables, para que también darle la oportunidad a las mujeres que nos gobiernen en ese aspecto. Ese es por un lado en el término de la acción afirmativa en materia del género femenino. Otro que me preocupa es la acción afirmativa en materia de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque efectivamente el lineamiento del Instituto Nacional Electoral marcó, ya nos lo explicó el doctor Thatcher, en qué distritos federales, San Luis Potosí tenemos uno que es el séptimo distrito federal, tendría que ser para una persona emanada de un pueblo originario. Pero aquí tenemos una disyuntiva. ¿Cómo va a acreditar esa calidad? ¿Cómo se acredita? En el reglamento en este caso el organismo dice pues mediante la autoascripción, pero aquí, y me tocó verlo muy de cerca en el proceso electoral pasado, lo acreditaban con simples cartas que cualquiera, pues desgraciadamente muchas comunidades de nuestros pueblos originarios pues tienen mucha necesidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llegaban y compraban las cartas y las constancias los personajes que regularmente pues, son cacicazgos locales, que tienen mucha importancia, mucha trascendencia en la zona. Entonces, pues, realmente siento que tenemos que evaluar la efectividad de la medida. Por ahí el organismo de pueblos originarios en San Luis Potosí ya emitió un documento en el cual nos dice que la autoascripción se puede calificar de 3 maneras, que es por residencia, por nacimiento o por conciencia, que de entrada ya nos da luz, que yo creo que sería importante en un futuro incorporar estos elementos que nos dio el organismo como requisitos por los cuales se tendría que acreditar la calidad de autoascripción. Yo creo que por mi parte ya las otras medidas, las acciones que implementó el organismo, yo creo que son un avance al fin del caso, que como lo dice el doctor Thatcher, evaluaremos al final del proceso electoral de ver cómo quedó integrada la Cámara y los organismos legislativos, tanto locales como federales, y en su caso, pues, ver si realmente se logró el objetivo. Yo creo que por mi parte, pues sería todo, y estamos aquí para seguir el diálogo. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. ¿Algún otro alumno de Derecho que justo ahorita me estaba diciendo su coordinadora que son muy participativos? Entonces, a ver, ¿alguien más? Miren, luego pasa que pensamos que no vaya a ser que mi pregunta no sea tan buena. Me parece que es el momento de preguntar. El tema es muy pertinente por el momento que estamos viviendo. Me parece también que es bien importante, mucha gente habla de la paridad y es importante decir, oye, yo no creo que eso sea posible, no creo que sea justo, díganlo, ¿por qué? Porque es el momento que entre todos podamos construir una percepción importante de lo que está pasando en este momento, ¿no? Y qué mejor que con estos eruditos del tema que tenemos aquí, que cada uno tiene sus trincheras y desde donde está observando pues este fenómeno. ¿Hay algún alumno, alumna? Daniel, baja la mano, espera. No, aquí el doctor Daniel Thatcher ya levantó 3 veces la mano y ya le va a empezar a hacer así. Bueno, Daniel, por favor, toma el micrófono, ilústranos, pues. En lo que, chicos, hagan sus preguntas, por favor. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, mira, la pregunta que hizo Lilian es muy buena, ¿no? Realmente creo que es muy buena pregunta. Y bueno, que yo sí me gustaría meter un poquito la cuchara en esto y aprovechar ya que se abrió el diálogo sobre otros temas. A ver, primero, el caso de Salgado Macedonio resulta particularmente interesante porque por un lado, ¿no?, está la argumentación del debido proceso. Sí, solo que también en el marco de los derechos humanos tenemos el principio de debida diligencia, ¿no?, que es un procedimiento por el cual también, ¿no?, si bien existe, digamos, esta presunción de inocencia, estamos no solo frente al hecho
de la presunción. Estamos también frente a otras violaciones de derechos humanos, como el derecho al acceso a un recurso efectivo por parte de las víctimas. Porque hay que señalarlo, este actor político ha gozado de fuero en los últimos 23, 24 años, es decir, fue presidente municipal, o fue diputado, fue presidente municipal, ha sido senador, es decir, reiteradamente sus posiciones políticas le han permitido tener fuero y por lo tanto que no se lleven a cabo las debidas actuaciones para, en su caso, realizar las investigaciones que en este caso deriven de las denuncias que se hubiesen presentado, ¿no? Y en el marco de los derechos humanos, ¿no? El marco internacional de los derechos humanos, pues tenemos este proceso, este principio de debida diligencia, en donde, bueno, pues lo que se espera es que ante una serie de denuncias reiteradas, pues haya también por parte de la autoridad acciones que permitan acercarse a la verdad de los hechos, ¿no? Y que de alguna manera también implican cierta proactividad por parte de las autoridades. En este caso, hay un sujeto que, digamos, que juega un papel importante, que es el propio partido político, a través de su Comisión de Honor y Justicia, que ante las denuncias, ¿no?, se declara incompetente y que, bueno, para un principio de derechos humanos tendría que haber actuado de manera diligente, ¿no? O sea, ahí hay un tema que es particularmente interesante, en donde hay una colisión de derechos que desde mi punto de vista siguen afectando a la víctima, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, las víctimas siguen quedando en un estado de indefensión. Entonces, es muy interesante la pregunta porque digamos, tiene varios sentidos, creo que donde se puede también leer y decir algo al respecto, porque cuando decías, Lilian, ¿qué opinan de alguien que tiene? No, a ver, bueno, si alguien que tiene un proceso abierto o no, que hay sospechas o no, o sea, sí hay como matices, pues, ¿no? Porque la jurisprudencia electoral ha sido muy clara en señalar que los derechos políticos se pierden hasta que hay una sentencia condenatoria, ¿no? O que, por ejemplo, el sujeto o la persona que está sujeta a un proceso penal se da la fuga y que en efecto permite suponer o sospechar que hay algún grado de responsabilidad, que es el famoso caso Cota, ¿no? De este diputado que metieron en una cajuela para que tuviera fuero y después, ¿no? Este caso es muy interesante porque en principio, ¿no? Digamos, respecto a la jurisprudencia electoral, pues no había una sentencia definitiva, pero había una acción penal en su contra y el sujeto se da la fuga, ¿no? Y entonces, de acuerdo con lo que establece el tribunal, se actualiza la hipótesis de que, pues sí, es probable, es responsable y que el acto de haberse fugado actualiza la suspensión de derechos, ¿no? Este es un tema bien interesante, porque de esto hay suficiente jurisprudencia electoral en donde el tema de la presunción de inocencia ha sido muy garantista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si no hay una sentencia, entonces seguimos presumiendo la inocencia de las personas. En este caso en particular, además, se cruza, bueno, pues con una colisión de derechos en función de justo lo que hay en materia de derechos humanos, de proteger a grupos que históricamente han sido vulnerados, ¿no? Especialmente el caso de las mujeres. Y bueno, pues ahí también tenemos normas internacionales, ¿no? Las convenciones internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres y nos señalan, nos hablan, pues nos dan indicios de estas actuaciones que tendría que llevar a cabo la autoridad, justo porque hay un reconocimiento de que hay una estructura histórica que vulnera a las personas, en particular que vulnera a las mujeres, ¿no? Por eso esta parte, cuando todos te decíamos, bueno, pero a ver, dinos exactamente de quién estás pensando, porque es distinto el caso. Aquí sí es distinto el tipo de imputaciones que se le están haciendo, porque, ¿no?, se actualizan diferentes situaciones desde una perspectiva de derechos humanos. En este caso, tendría que haberse actuado diligentemente, ¿no? En otros casos, en efecto, se podría actualizar pues digamos, la jurisprudencia que en materia electoral es muy rica en este sentido. Tan rica es que para este proceso electoral vamos a tener
que las personas que se encuentran en prisión preventiva, que es decir, que no tienen aún una sentencia definitoria, podrán votar. El INE va a instalar casillas en los centros en los reclusorios para estas personas que se encuentran en reclusión, pero no tienen una sentencia definitiva, que aún están en proceso, ¿no? Entonces, este tema tiene muchas aristas y es bien interesante porque pues tenemos ya mucho camino recorrido en la jurisprudencia electoral, al grado de que pues, vamos a ver en esta elección urnas instaladas en los centros penitenciarios para estas personas que aún no tienen sentencia. Y pues retomando justo, ¿no? Aquí hay una materia que es riquísima, que es pues todo el derecho electoral, que bueno, ustedes que son abogados lo sabrán mejor, pero en el derecho electoral, o el derecho electoral, creo que la rama del derecho que, o más bien, donde el precedente es más importante que la norma misma, es decir, incluso más que en el derecho administrativo, ¿no? Que es, digamos, esta rama del derecho donde también los precedentes juegan un papel fundamental. Bueno, en el caso del derecho electoral, este es una rama que tiene, ¿no?, cualquier cantidad de precedentes sobre muchísimos temas que han ampliado la interpretación de la norma y que en muchos casos, y yo creo que esto ha sido una cosa también muy interesante que ha pasado en el Poder Judicial Electoral, ha sido muy garantista, ¿no? Ha tenido una perspectiva muy garantista. Entonces, por ejemplo, con el tema de las acciones afirmativas, yo creo que se refuerza este espíritu garantista o esta tradición garantista que ha habido en el Tribunal Electoral, donde, por ejemplo, en el tema de la autoadscripción, pues tenemos, ¿no?, digamos, el precedente más importante, pues es un juicio, es un recurso de reconsideración del 2016, en donde se establece, ¿no?, y lo voy a leer, es es un recurso de reconsideración constitucional resuelto por la Sala Superior, que tiene la clave 1193 del año 2016. Y entonces lo que nos dice la Sala Superior es que no es facultad del Estado definir quién es indígena, ni expedir constancias o certificados de pertenencia, tampoco controvertir el dicho de quien se ha definido como tal. De esta suerte, quien se autoadscribe como indígena no tiene la carga de la prueba sobre esta circunstancia, pues no es una condición biológica. No es lo mismo, digamos, en este caso, dice el tribunal, no es una condición biológica o fenotípica, ni conlleva referentes materiales específicos e inmutables, sino que se trata de una identificación subjetiva de una identidad cultural. Y esto el tribunal además lo sostiene a partir del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se reconoce la conciencia tribal, así tal cual, que habla de la autoadscripción como criterio fundamental para determinar quiénes son los grupos indígenas y quiénes son las personas que pertenecen a estos grupos y que por lo tanto requieren de un tratamiento especial por parte del Estado. Entonces el tema de la autoadscripción, ¿no?, es un tema que también en el precedente en los precedentes del Tribunal Electoral vamos a encontrar muchos alrededor de ellos, y que básicamente lo que busca es eso, ¿no?, señalarnos que la autoadscripción pues no es un tema que le corresponda al Estado, sino que es un derecho de las personas autoadscribirse o señalar su pertenencia a una comunidad indígena, y además dice el tribunal que puede no estar sujeta a prueba. Tanto es así que incluso hay un documento que, bueno, pues es muy interesante, que es un protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, que por ahí también editó el Tribunal Electoral, en donde recoge parte de todas estas precedentes, ¿no?, en esta materia, que bueno, pues me parece eso puede ser una buena guía de orientación hacia dónde va este tema. Muchas gracias, Daniel. Por allí, pues Lilian hace algunos comentarios, dice que qué triste esta situación, ¿verdad? Y también se pregunta, y es interesante, pues el que se generen ya preguntas en ellas y la conciencia y en ellos, de por qué en México no ha habido presidentas, ¿no? Y entonces tendríamos que
pensar cuándo empezó la votación de las mujeres, por qué no se le permitió a las mujeres votar inicialmente cuando ya todo estaba dispuesto, ¿no? Porque es un tema interesante, me parece que tenemos que cerrar el seminario, la verdad. La verdad es que pensamos que iba a ser largo, pero la verdad sí se nos hizo muy, muy largo. Sin embargo, ahorita Carol, la directora de Innovación Educativa, nos escribió y nos dijo, oye, está fabuloso este seminario, muchas gracias, Carol. Ya pasé tus felicitaciones a todos los que participaron. Rogelio, esta pregunta me parece bien interesante como en la participación civil, ¿no? O sea, porque hasta ahorita no solamente no hay presidentas de México, sino tampoco gobernadoras. Nada más en esto para, si me permiten cerrar, o si alguien más quiere tomar la palabra al respecto. Voy a estar como Lilian, no voy a decir nombres porque no sé si hay un principio de secrecía en esto, pero en San Luis Potosí, una mujer que tenía un puesto de participación política, le dijo un presidente municipal, ¿y usted qué anda haciendo aquí? ¿Qué anda hablando? Usted vaya a lavar los trastes. Y no conforme con esto, pues la mujer continuó con su labor, ¿no? Que además era su labor reconocida. Le quemó la casa con el papá dentro. Entonces, la verdad es que este es un ejemplo, pero realmente se repiten. Si se los cuento y les digo, fue en San Luis o fue en otro lugar, me lo van a creer porque en realidad ocurre en todo nuestro país, ¿no? Es algo que tenemos que ir cambiando y justamente estos espacios de diálogo, pues pretenden eso, ¿no? Como bien dijo Rogelio, la participación política es algo que tenemos que tener mucha claridad, que no es solamente en el momento de elección, pero nuestras luchas sí podrían estar enfocándose a estos momentos de representatividad, que es el concepto importante, la representatividad, porque entiendo también que el compañero que habló hace un momento también se refería un poquito a que hay mujeres que aunque sean mujeres no representan, me explico, o no nos representan como género y tampoco trabajan por el género, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es importante invitar a que participen en esta asociación civil. Rogelio, te voy a echar aquí un gol. Es muy importante la participación de jóvenes. Por ahí Rogelio nos va a pasar en el chat de investigación sus datos. Es una asociación civil que también tiene allí aportaciones de la Comunidad Europea, o sea que está vigilado 100% la asociación. Llevan muchos años, no es una asociación que empiece hoy y mañana se acabe, sino que más bien es una asociación que va creciendo. Entonces, la invitación a que participen, Daniel, la invitación a que no te alejes, o sea, que sigas trabajando con nosotros y nuestros alumnos aquí con Daniel pueden estar viendo a su próximo director de tesis, con el maestro Eleazar, si nos lo permite, y con el maestro Marco Antonio, si su tiempo también lo permite, porque pues sabemos que están bien ocupados, pero tienen la suficiente capacidad para dirigirlos. Yo aquí termino. No sé si ustedes tengan algo más que decir. Daniel, otra vez. Pues es que ya estás despidiendo el seminario, pues yo quiero agradecer la invitación y agradecer pues la participación de este panel tan interesante, las preguntas también muy interesantes de los estudiantes, que bueno, pues ahí queda la provocación, ¿no? La pregunta provocadora, pues en ese sentido que nos hace Lilian, ¿por qué no hay presidentas? Y dice, pues porque México es machista. Y yo le rebataría, oye Lilian, Pakistán ¡anímate! Es machista, ¿eh? Y ya tuvo presidentas. Para allá voy, no se también. preocupe. O sea, hay algo que está más allá del machismo, pues, ¿no? Hay algo que está más allá. Sin duda, es algo que por eso digo, es una buena pregunta, es una buena provocación para que lo pensemos, ¿no? Y como decían, pues hay que pensar, ¿no? Cómo repensar las formas de la participación ciudadana. Eso también creo que es un tema que hay que dejarlo ahí, que yo creo que eso da para otro seminario muy interesante, ¿no? Repensar las formas de la participación ciudadana, porque, bueno, pues venimos de una tradición corporativa de participación, ¿no? Es decir,
el sistema político hegemónico durante el siglo XX corporativizó la participación y no participábamos si no era a través de esas corporaciones, no había espacios autónomos. La transición fue rompiendo esos espacios corporativos y fue creando espacios autónomos, y en principio pensamos que participaba en la como construir más complejo, y resulta bien interesante cómo construir la participación, que valdría la pena para seminarios posteriores, y que bueno, pues en este contexto post-transición, pues también parece que tenemos como un vacío, porque lo corporativo ya no funciona. Las formas autónomas de participación son muy diversas, y de pronto tenemos toda la sensación de que no hemos logrado tener verdaderos mecanismos de interlocución entre sociedad y Estado, donde por otro lado los partidos pues terminan rebasados, ¿no? Y seguimos también, creo, pensando a los partidos como instrumentos ideológicos, cuando pues más bien son maquinarias electorales, y como maquinarias electorales pues tienen una lógica muy particular, y entonces creo que seguimos todavía en esta discusión que es muy interesante sobre las formas de participación y lo que incluso, ¿no? Podría decir, las expectativas de los espacios participativos, porque venimos de una cultura política que supone o que nos hizo pensar que esos mecanismos corporativos podían ser el mecanismo de resolución de problemas. Cuando el modelo se agotó, pues nos quedamos un poco a la deriva, y la sociedad civil ha sido un espacio muy rico de resolución de problemas, de construcción de alternativas, ¿no? De espacios de participación, que bueno, pues son los espacios naturales de la democracia, más allá de los partidos políticos. Pero bueno, ahí ya me meto en otras cosas, y ya yo nomás me estaba despidiendo. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Es que son muchos temas muy ricos, muy interesantes, y qué bueno que pregunten, y ojalá preguntaran más. Les haremos llegar su constancia de participación por correo electrónico. Estamos muy contentos y contentas de haberlos tenido acá con nosotros. No quisiéramos poner salir, pero hay que hacerlo. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Y aquí dejaron Edusiac sus correos. El doctor Daniel Thatcher también tenemos contacto con él, al igual que con los investigadores del Instituto de Investigación de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Muchas gracias. Daniel, ¿estás escribiendo algo tu correo? Ahí está, para que vean que, y aquí está también el del maestro Eleazar, es para que lo tomen, chicos, porque sí nos importa mucho que ustedes empiecen a hacer vinculación con investigadores que les puedan ayudar a sacar productos como tesis, como ensayos, como artículos. La profesión se hace compartiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, buenas noches, un abrazo hasta la Ciudad de México, Daniel. Muy amables. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego, Buenas muchas noches. gracias, bonita Hasta luego, noche. que estén muy bien. Igualmente, bye.